Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en el devocional diario para todos. Le llamamos Dedito, un acróstico. Dedito devocional diario para todos. El día de hoy, 27 de febrero, nos corresponde, según la guía de lectura que estamos siguiendo, Números capítulo 15, Números capítulo 16 y Marcos capítulo 6, los primeros 29 versículos. El día de hoy tenemos nuevamente la oportunidad de privilegio en este conversatorio de Edito de contar con la presencia de Jessica Jiménez desde el Estado de México en la República Mexicana. Bienvenida nuevamente, Jessica. Hola a todos, muy buen día. Espero que estén muy bien y que esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy sea de gran bendición para ti. Dios te bendiga ahí donde quiera que tú estés. Gracias, Jessica. Bueno, entonces entremos en materia, Jessica. Vámonos con Números capítulo 15. Así es, Números capítulo 15. Creo que aquí este capítulo viene bastante amplio porque todavía, como su título lo dice, viene hablando de las leyendas, de las leyes, perdón, leyes sobre las ofrendas. Entonces aquí está dividido, ¿eh? O sea, realmente aquí señala diferentes tipos de ofrendas. Muchas de ellas son de grano, con bebidas, etcétera. Y lo que tengo que comentar, o en este caso vemos, que de los versículos del 1 al 5, nos habla de una ofrenda en donde nos dice que es el sacrificio de un cordero para ser acompañados con grano y vino, que es como la primera de las ofrendas que se menciona en este capítulo. Entonces, en esta ofrenda, de alguna forma, aquí les habla a los hijos de Israel, porque a final de cuentas, Israel estaba como que en uno de los puntos, o bueno, yo considero que estaba en uno de los puntos más, no sé si llamarlo críticos de la historia, ¿no? Porque a final de cuentas ellos acababan de rechazar todo lo que era, más bien como que el pueblo de Israel acababa de rechazar la oferta que Dios les había hecho de llevar la nación a la tierra prometida, ¿no? Entonces, por ese motivo, el pueblo de Israel en este momento, pues se encontraba vagando por el desierto 38 años, o sea, andaban vagando por el desierto. Entonces, de alguna manera, se necesitaba que esta generación que fue incrédula volviera a tomar su fe para volver a llegar a la tierra prometida, ¿no? Que volvieran a tomar esa fe para volver a entrar a ella. Entonces, esta ofrenda como tal, ¿cómo la describe la Biblia, no? Y te voy a leer una porción de la Biblia y dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto, sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes honor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda, Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto del sacrificio por cada cordero. Entonces esta era como la primera de las ofrendas que menciona este capítulo. Ajá. Después, seguimos, ¿no? Con los versículos. De números de los versículos 6, del 15, del 6 al 7, nos habla del sacrificio de un carnero para ser acompañado con granos y vino.
¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Por cada carnero harás ofrenda de 2 décimas de flor de harina, amasada con la tercera parte de un hin de aceite y de vino para la libación. Ofrecerás la tercera parte de un hin, un olor grato a Jehová. Y así nos vuelve a decir, ¿no? Todas las ofrendas. Igual en Números 15, 8 al 10, nos menciona del sacrificio de un novillo para ser acompañado con granos y vino. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite y de vino para la libación. Ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Entonces, aquí menciona la flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite. También era otra de las ofrendas que nos decía, porque entre más grande era el sacrificio, ese sacrificio hacia el Señor, más acciones de gracia y gozo debían venir con la ofrenda. Y así podemos seguir, ¿verdad? O sea, todas las ofrendas que vienen mencionadas en números, como les comento. También en números de los versículos 15 del 17 al 21, también habla de una ofrenda elevada en acción de gracias al Señor. Es otra de las ofrendas que se menciona. En lo cual, aquí creo que es algo que menciona bastante importante, porque ve lo que dice la palabra de Dios. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra, en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comienceis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová, ofrenda por vuestras generaciones. Y aquí en esta ofrenda que comenta, aquí ya empieza a decir, les empieza a decir al Señor que le tienen que entregar de lo primero que obtengan, o sea, de lo primero que tengan. Entonces creo que ya desde aquí también ya se está mencionando esa parte, ¿no? Ya se está mencionando que nosotros siempre debemos de darle de lo primero a Dios. Y de lo primero que tenemos, siempre hay que darle a Él lo primero. Entonces, aquí ve cómo vamos viendo las diferentes ofrendas que va mencionando el Señor, pero creo que aquí ya llegamos a algo importante. Deja de los sacrificios y demás, y de la flor. Creo que aquí ya les está pidiendo que le dé de lo primero que obtengan en cuanto entren a la tierra. Así es, el tema de ofrendas es un tema que trae mucho detalle aquí en estos primeros libros de la Biblia y me parece muy bonito y que es un nivel primario porque el Señor da instrucciones de diferentes tipos de ofrendas, pero ahí colateralmente entran los votos, que son promesas, pero ahí colateralmente entra el tema de primicias, que es lo primero, ¿sí? Y ahí también se precisa como un subconjunto de las ofrendas el tema del diezmo. Entonces, pero también se habla de ofrendar a los pobres, a las viudas, a los extranjeros, o sea, un contexto muy amplio. Claro, cuando se va a crear una cultura, en creación de cultura, que se crea la cultura en una generación, digamos en 40 años, y más en 2 generaciones, porque estas eran instrucciones que ellos tenían que aprender ahí en la Universidad del Desierto para luego ir a poner en práctica cuando entraran en la tierra prometida. Me parece muy bonito el tema de las ofrendas, vegetales, animales, todo esto. Sabemos que en el nuevo pacto hay un componente que a veces las personas no lo interpretan bien.
porque cuando se habla de ofrendas voluntarias, la persona cree que la ofrenda voluntaria es menor o que es un tema light, suave, en comparación a la ofrenda obligatoria. En la ofrenda obligatoria yo no tengo por dónde perderme, es decir, yo lo hago porque lo hago. Ofrenda por X, Z, por muchas cosas, por situaciones diferentes de impurezas, de perdón de pecados. Bueno, yo lo sabía. Y está bien que lo marquen a uno, pero que luego lo suelten a uno y le digan voluntariamente, como dice en el Nuevo Testamento, el que siembra voluntariamente, el que siembra generosamente normalmente segará, me parece más peligroso. Porque en el nuevo pacto, más peligroso en qué sentido, en que yo tengo que ser muy maduro y muy responsable, yo tengo que haber pasado por ahí. Es decir, al niño se le obliga a lavarse los dientes, guste o no le guste los primeros años de su vida, entienda o no entienda, se tiene que lavar los dientes. Pero me parece muy delicado cuando el padre o el tutor del niño le dice, no, pues lávate, ya tú eres mayorcito, tú mirarás si dejas que los dientes se te dañen. O sea, me parece más delicado porque no tienen un marco, sino el marco es la voluntariedad, el voluntarismo. Y eso es complejo porque entonces en la parte voluntaria aparecen personas muy ofrendadoras y aparecen personas poco ofrendadoras, ¿sí? Entonces, es muy delicado. Hay gente que dice, no, en el nuevo pacto, que la gracia, no, a mí me parece más difícil porque yo tengo que ser, para recoger mucho, tengo que ser buen ofrendador. O sea, no hay por dónde perdernos. Si yo no ofrendo, pues no recibo mucho. Entonces, wow, entonces yo quiero recoger una cosecha grande, pues debo sembrar mucho. Ahora, la siembra la debo hacer en el sitio correcto, ¿sí? Porque hay muchas parábolas que tienen que ver con sembrar de la manera correcta, en el lugar correcto. Entonces, todo esto es interesante leerlo, entenderlo, saber que había por cantidades, por edades, por rescate, por pecados, por ponernos en paz con Dios. Imagínense, ¿cómo así que ponernos en paz con Dios? Sí, porque Dios puede tener ira contra nosotros, entonces le aplacamos la ira, le apaciguamos la ira con ofrendas. Entonces, es muy interesante lo que hemos visto en estos, y aquí se refuerza algo que ya se ha venido diciendo, ¿no? Aquí en Números 15, que ya veníamos hablando en Éxodo, en Levítico. Y bueno, hoy en día, hablando de la aplicación de hoy, me parece más difícil que lo dejen así libremente, voluntario, porque entonces, si no tengo supervisión, sino que yo debo autocontrolarme, autogerenciarme mi comportamiento. Entonces eso me obliga a ser maduro de entrada. En este tiempo de la gracia, yo tengo que ser maduro. En el tiempo de la ley yo podía ser inmaduro. Y ahí tenía alguien que me estaba recordando. Pero aquí yo tengo, en estos tiempos debo ser maduro. O sea, eso me obliga a ser maduro espiritualmente. Eso, y entonces por ahí estamos en mora de sacar una tablita de resumen de ofrendas por tipos de ofrendas, por propósito, por significado, por tipos de ofrendas. Que no se malentienda cuando un pastor habla de las ofrendas en su iglesia, no se malentienda que él está buscando finanzas o está buscando explotar a los hermanos, sino que es como la educación financiera. Uno debe tener las bases financieras, entender las motivaciones de Dios. ¿Qué buscaba Dios en medio de todo? Que supiéramos que, que, que Él necesitaba que le rendiéramos alabanza y culto. Pero para rendirle alabanza y culto, los primogénitos eran de Él. Pero como era impráctico que los primogénitos fueran a prestar el servicio sacerdotal, entonces Él cogió una tribu. Pero esa tribu no podía trabajar en otras cosas porque tenía que dedicarse a los servicios del tabernáculo, de los servicios relacionados con el tabernáculo. Entonces iban a vivir de ahí, o sea, la destinación de las ofrendas eran para los sacerdotes y otras para los levitas. Ah, qué interesante. Entonces, eso no tiene nada que ver con que hoy un sacerdote, porque como hoy todos somos sacerdotes y todos somos reyes, el no pacto, entonces, ya siendo sacerdotes y reyes, pues no podemos dedicar, es decir, hacemos trabajo sacerdotal, pero también hacemos trabajo de reyes. Es decir, podemos estar en otras empresas, pero también podemos estar ejerciendo nuestro ministerio el que el Señor nos haya llamado. O sea, es más, es mucho más, digamos, amplio, reyes y sacerdotes al mismo tiempo, es muy bonito. Entonces yo en la parte sacerdotal, como sacerdote, debo
ofrecer ofrendas y recibir ofrendas, pero en la parte de rey, pues debo gestionar, transformar, desarrollar a través de mi trabajo, de mis habilidades, de mis talentos, otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que estamos viviendo tiempos maravillosos, son tiempos maravillosos. Yo tengo el privilegio de haber crecido en un hogar cristiano donde mi mamá desde antes de los 4 años me enseñó el tema de las ofrendas y yo puedo decir, sin ánimo de orgullo ni nada, en buena onda, como decimos en México, buen testimonio. Yo fui un ofrendador compulsivo. ¿En qué sentido? Buen ofrendador, ofrendador por muchos motivos, o sea, buen ofrendador, generoso, generoso. Eso ha hecho que yo reciba mucho. A todo el tiempo ando recibiendo cosas, porque sembré. Claro que me equivoqué, sembré mal la tierra, que, bueno, es decir, pero también he hecho buenas siembras. Entonces, eh, se cumple su palabra, es lo que yo puedo testificar. Como buen ofrendador, claro, hay detalles. Una cosa es el voto, otra cosa es la ofrenda, otra cosa es la primicia, otra cosa es el diezmo, pero en general puedo testificar de que a mí en lo personal la palabra de Dios se ha cumplido en mi vida. O sea, No, dicho, Jessica, dicho de otra manera, mi mamá me enseñó lo obligatorio, como dice el antiguo pacto, esto tienes que ofrendar. Estas son tus moneditas y esto tienes que ofrendar. Entiéndalo o no lo entiendas, esto lo tienes que hacer. Mi mamá hizo para mí el trabajo que se hizo aquí en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Mi mamá me obligó. Pero ya luego, cuando yo entré en el nuevo pacto, por decirlo de alguna manera, cuando yo ya tengo 7, 8 añitos y ya tengo voluntariedad, ya mi mamá no me iba a obligar, ya yo tenía una cultura de ofrendas. ¿Sí? Así lo veo yo. no, es que en realidad así es. O sea, yo también puedo decir que yo también he visto la palabra de Dios, cumplida en mi vida, porque cuando nosotros ofrendamos y lo damos con gusto y sobre todo del que es lo primero que recibimos, sí se ve la bendición que Dios nos da por medio de ello. Entonces, por eso me llamaba mucho la atención esta parte, ¿no? Que ya que llegamos aquí, de esta ofrenda, ¿no? Porque les pide que se le dé al Señor lo primero. Pero también si seguimos avanzando en el capítulo, William, también hay otras ofrendas. Bueno, hay dos otros que sí me gustaría que tocáramos, porque de número, los versículos 22 al 29, nos habla otra vez de otra ofrenda, pero dice que es cuando haya pecado involuntario. Es como para redireccionar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios en el capítulo, digo, en el versículo 22, y cuando errareis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. O sea, fíjate, a mí me llama aquí la atención esto. ¿Por qué? Porque todavía dice que es esta ofrenda por aquellos pecados involuntariamente cometidos, ¿sí? O sea, todavía era una ofrenda que si por ahí, o sea, todavía era como, ¿cómo podemos decirlo? No sé, William, si se oiga bien decir que era como una oportunidad, esa ofrenda, para si yo había pasado por alto todas las leyes de Dios y las ofrendas y demás, como que todavía había esa oportunidad de ofrecer de alguna forma, este novillo por holocausto Claro, y a un macho cabrío en expiación. O sea, como que todavía era esa oportunidad de, híjole, se me pasó, pues claro. todavía puedo hacer este holocausto para yo tener
gracia o que Dios perdone esa falta que Claro, hice, pero como que me llama la atención porque digo, a ver, espérame, o sea, todavía les daban la oportunidad de, si se te olvidó, órale, dame esto en holocausto, pero creo que a nosotros sí, se nos ha inculcado que debemos de seguir la palabra de Dios tal cual y que ya no se nos debe de pasar y decir, ay, pues ya, lo hice, ya pasó. No, creo que esto nos enseña claro, a que ya debemos de estar rectos delante de Dios y de cumplir su palabra. claro, Por eso sí me llama la atención claro. esta ofrenda, porque dije, órale, todavía hasta les daban una oportunidad. Dices, wow, cuando nosotros sabemos que no, debemos de vivir en santidad y que debemos de estar bien delante de Dios. Claro, es el concepto como de restituir. Actualmente lo tomamos muy suave. Ah, no lo hice. Ah, disculpa, Señor, perdóname. Ya, y quedamos en cero. No, espérate, es algo más serio. La restitución no es de palabra, la restitución es de hechos, es de obra, es restituir, ¿sí? Restituir. Qué interesante eso de restituir, un concepto bonito, porque es un concepto de justicia, ¿saben? Entonces, no es que ese nivel elemental de, ay, me equivoqué, discúlpame, Dios mío, discúlpame que me equivoqué y no lo vuelvo a hacer y no le restituí. Entonces, aquí se trata de actuar en justicia, ¿no? Y yo creo que la restitución tiene que ver con elevar el nivel de justicia, porque restituyo no de labios, sino con acciones, con algo que sale de mi trabajo. Es decir, las ofrendas finalmente representan, pueden estar en dinero, pueden estar hoy en día, en ese tiempo eran vegetales, animales, pero ¿representa qué? El dinero representa el equivalente a trabajo. Entonces, me equivoqué, está bien, restituyo, ¿sí? Es eso. Sí, sí, la verdad es impresionante. Es impresionante porque creo que lo vemos hoy en día, ¿no? O sea, que nosotros decimos, híjole, se me pasó, ya pequé, perdóname, ¿no? Pero es que en realidad aquí es que creo que esta lección nos llama y orar mucho, pedirle a Dios que nos ayude siempre a estar en su camino, porque créanme que cuando leí esto, sí dije, oh, o sea, ¿cómo se les daban oportunidad de hacer este holocausto para volver a estar bien, ¿no? Pero no, nosotros vivamos siempre en santidad, ¿verdad? Creo que cada que leemos la palabra siempre vemos algo sorprendente, ¿no? De lo que se hacía en ese tiempo en la ley de Claro, Moisés. Y decimos, wow, imagínate si fuera así ahora, ¿no? O sea, todos haciendo holocaustos a cada rato. No, o sea, simplemente es vivir en santidad, porque pues bueno, el Señor para eso murió por nosotros. Y algo que sigue, y también está bastante interesante, ¿verdad? Es que la verdad, este capítulo está muy, muy interesante con las ofrendas que menciona. Y si vamos a números del 15, del 30, del 30, sí, del 30 del 30 al 36, vemos otra, no es cierto, 30 al 31, perdón. Ya me estaba adelantando al otro, que también es bastante interesante. También en números 15 del 30 al 31 menciona algo importante, ¿verdad? Porque también habla sobre el pecado soberbio. Nos ha tocado en varios deditos hablar de esto, porque fíjate cómo dice, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces también vuelve a hablar de la soberbia, vuelve a hablar del pecado soberbio, vuelve a hablar de esto. Entonces,
híjole, la verdad aquí creo que nos lleva a una lección bastante interesante, ¿no? O sea, de que pecar con soberbia significa pecar con una mano alta, ¿no? O sea, eso habla de alguna manera de que pues nosotros no debemos de ser soberbios, siempre debemos de ser humildes, eso ya lo hemos visto en varios deditos, pero pues simplemente es aquí seguir con como Dios quiere que seamos con los demás, ¿no? Ujú. Así es. Y Sí, continuando, ajá, no, perdón, William. sí, no, ahí sigue ese bloque del versículo 32 al 36, el de la desobediencia en Shabbat, en sábado, y el castigo de muerte. Eh, pues hoy no sucede eso. Estamos en el nuevo pacto, pero no menospreciemos la importancia del Shabbat. No, no estoy hablando de que nos volvamos de una secta o de una religión, sino que prestemos atención al trasfondo de lo que es el Shabbat. Y cuando el Señor nos permita eh, aumentar nuestra economía, nuestra autonomía económica y de movilidad, pues sacar tiempo para el Señor, ¿no? No como religión, sino como ese deseo de servirle al Señor, de sacar tiempo para el Señor, ¿sí? O sea, yo creo que está mal verlo desde el punto de vista religioso como una obligación cuando pues, estamos en otro tiempo donde más que obligatorio es voluntario, como el tema de las ofrendas, el tema del tiempo, porque el tiempo es dinero, el dinero es tiempo, la administración del tiempo. Entonces aquí vemos un ejemplo de alguien que administró el tiempo mal, se le había dicho, se le había advertido que no lo hiciera, entonces pasa como desobediencia. Yo creo que hay que aprovechar el tiempo muy bien, pero también es bueno estudiar el trasfondo de todo esto. Es bueno estudiar por qué Dios espera, porque si Él descansó, si Él reposó el séptimo día, Él espera que nosotros descansemos, nos reposemos, meditemos, para que entendamos que detrás de todo está Dios, que Dios es nuestro proveedor, que si Dios es nuestro proveedor no tenemos que trabajar los 7 días de la semana. ¿Me estás dando a entender? A ver, yo entiendo que uno hay negocios, hay proyectos, hay empresas donde a veces nos toca trabajar 4 meses sin descansar un día. Entiendo eso. Yo he trabajado en proyectos donde no se puede descansar nunca, pero me refiero a que como cultura tengamos la cultura de dedicar un día a Dios. No ¿sí? Ahora, en ese tiempo la gente descansaba y los sacerdotes trabajaban. Entonces, en este tiempo, el día de reposo no es no hacer nada. Si somos sacerdotes, ¿qué hace un sacerdote en Shabbat? Trabajar. O sea que en este tiempo, para nosotros que somos reyes y sacerdotes, no son días de descanso, son días de trabajo en lo ministerial, en lo espiritual. ¿Sí? Porque está el concepto de laico, ¿no? Grecia y la iglesia romana separó laicos de clero. El clero es el que está ante Dios y el laico pobrecito. El laico es un ignorante que solo hace cosas pecaminosas, no se puede acercar directamente a Dios, pero el velo fue rasgado. Ahí en Hebreo dice que el velo fue rasgado, podemos tener acceso, ya no necesitamos que el sumo sacerdote se presente una vez al año, sino nuestro sumo sacerdote Jesús nos dio acceso, rasgó el velo y tenemos acceso 24 horas 7 días de la semana todo el año. O sea, ganamos como reino de sacerdotes el derecho que tenía el sumo sacerdote. O sea, aumentamos el privilegio no en un día, sino en que todo el año, 365 días. El sumo sacerdote solamente tenía el privilegio de estar un día de 365 en el lugar santísimo. Ahorita nosotros tenemos el privilegio, pero estando en el lugar santísimo, la pregunta clave, la pregunta del millón es, Señor, ¿qué deseas tú que yo haga en este tiempo? Como lo dijo Jesús cuando estudiamos Mateo 8. El problema del Shabbat no es hacer o no hacer, sino preguntarle a Dios qué hacemos y qué no hacemos en el Shabbat. Es decir,
simplemente en el tiempo de hoy aplica el Señor, ¿cuál es tu propósito que haga? En el Shabbat, el Señor dice, bueno, en el Shabbat vas a trabajar en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ah, bueno, está bien, pues Dios me lo dijo. O sea, que nadie juzgue a nadie por el Shabbat, pero que todos hagamos lo que el Señor nos indique que debemos hacer en el Shabbat. O sea, el Shabbat es un tiempo donde no lo vamos a vivir por inercia, sino preguntar, ¿qué voy a hacer en este Shabbat? Qué bueno sería que uno llamara, levantar el teléfono, hola Jessica, ¿cómo está? Hola William, ¿cómo está? ¿Qué vas a hacer en el Shabbat? No, pues fíjate que el Señor, no le preguntaba al Señor, tengo una lista de cosas que hacer, pero el Señor no me ha confirmado. Pero si es, no, en el Shabbat pues yo me dedico a descansar. No, es que yo en el Shabbat hago el oficio de toda la semana. No, es que yo en el Shabbat veo Netflix. No, esas no son las respuestas de hoy en día. Las respuestas de hoy en día es, déjame preguntarle al Padre qué debo hacer y lo que el Espíritu Santo ponga en mi corazón, eso es lo que voy a hacer en el Shabbat. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, o sea, creo que realmente es, como lo comentaste, y yo creo que concuerdo también en que le demos un día al Señor, en que le dediquemos tiempo a Él, porque realmente, por eso cuando en esta porción del versículo 32 al 36, y de alguna manera el Señor fue el porque lo dice, ¿no? En el versículo 35, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedrélo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió y como Jehová mandó a Moisés. O sea, de alguna manera, ese fue en ese tiempo el correctivo que el Señor mandó. Pero pues nosotros si hacemos y le damos a Él un día, pues créanme que pues va a ser de bendición, ¿no? Va a ser de bendición donde tú vayas, donde tú te congregues, en donde tú estés, creo que es de bendición, porque creo que aquí, más que lo que haya mandado el Señor, creo que lo que quería mostrar o decir era eso, dedícame a mí un día, y si yo les pedí que lo reposen y que estuvieran, que no hicieran nada en ese día, pues era para que lo dediquen a mí, ¿no? Entonces, pues vamos a dedicárselo, vamos a dedicarle a Dios ese día y el tiempo que Él se merece, ¿no? Y este capítulo termina con algo que también pues me llama la atención, porque son las franjas en los vestidos. O sea, aquí realmente el Señor, o sea, Jehová le habla a Moisés y le dice que tienen que poner algo en los vestidos. Y aquí está en el versículo 38. Y dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. O sea, imagínate, aquí ya les da otro mandamiento de que se tienen que poner en la ropa este borde, o sea, esta franja de color azul. Entonces, imagínate cómo esto, el Señor se los manda diciendo, es como, yo lo veo que es como un recordatorio, ¿no? Como que es algo que les manda de, a ver, todos se me van a poner esto en la ropa. Yo así me los imagino, ¿no? Como de la van a poner y se van a acordar, a ver si con esto se acuerdan que son mi pueblo y que están conmigo. Y yo cuando leí esta porción dije, es que creo, o más bien, lo estoy viendo cómo lo expreso, ¿eh? Por eso me ves que estoy pensando. Es como si Dios nos dijera a nosotros, o que más bien, ¿qué necesitamos? O si más bien, no son, en son de pregunta, perdón, es que estoy viendo cómo expresarlo. Nosotros necesitamos
que el Señor nos recuerde con algo, que somos sus hijos, que somos sus hijos amados, o sea, ¿realmente sí necesitamos algo así? ¿O no lo necesitamos? O sea, creo que esa es como la reflexión, ¿no? Yo siento que en esta porción es como que el ponerse estas franjas era como decirles, a ver, acuérdate. Pero yo creo que no, ¿verdad? O sea, yo creo que nosotros ya no necesitamos que el Señor nos pida algo así para recordarnos, ¿no? De que somos sus hijos. Así es. No sé, o sea, ese es mi punto de vista. Creo que no lo necesitamos porque sabemos con quién estamos y quién es nuestro Dios. Pero me parece muy bonito algún diseñador textil, algún diseñador de modas que nos esté escuchando, algún sastre o modista o personas que hagan su propia ropa, eh, pueden poner cintitas, cintitas o decoradores de interiores o amas de casa o en fin, cualquier persona pueda utilizar cintas, como dice ahí, de colores, de color morado, de color púrpura, de color violeta, para que nos acordemos de no pecar. Y cuando yo vea el color violeta, significa no puedo pecar. Qué interesante eso. Yo no lo sé. Me sale esa duda. No lo sé. Si hay algo sobrenatural que viendo el color morado me impida pecar. No lo sé. Porque hay misterios que todavía no hemos descubierto y estamos en el propósito. Por ejemplo, si yo voy a poner un ejemplo exagerado, por favor, entiende, lo hago en buena onda. Si yo pinto, por ejemplo, una pared o algo de color púrpura, morado, o le coloco cintas, no sé, en un lugar, que cuando yo lo mire, asocie, no puedo pecar, ¿sí? No puedo pecar, soy santo, estoy separado. Entonces, en el computador, los jóvenes, que la mamá le ponga una cintica morada y la mamá le diga, mire, este computador que le puse esta cinta morada significa que no puedes ver páginas que no puedes ver. Cada vez que veas esa, mamá, ¿por qué pusiste esa cinta morada? Para que recuerdes que no puedes ver páginas en internet que no debes ver. Ah, qué interesante. Como religión, no, salgámonos del tema religioso. Pensemos que pueden haber misterios espirituales ahí. No estamos hablando, cosas sobrenaturales, o sea, que nos ayuda a recordar que no podemos pecar. Entonces, ¿qué va a pasar con las esposas que son medio tóxicas y medio celosas? Van a ponerle cintas moraditas a los esposos en las camisas o en los pañuelos para que cuando él diga, no puedo pecar, no puedo pecar, porque vea, ay, Dios mío. No, es decir, es como en broma, pero me parece bonito. Utilizar los colores como advertencias. Aquí estamos hablando del color morado, púrpura, violeta. Se entiende porque como son sinónimos en diferentes culturas y países, entonces me parece bonito porque, y el color púrpura tiene que ver como con la realeza, ¿no? O sea, si yo soy un rey, ¿yo por qué debo vivir como un cerdo? Si yo soy rey, sacerdote, ¿por qué debo vivir en el lodo? ¿Por qué debo ser como el perro de comer del vómito? ¿Por qué debo ser como el cerdo que se revuelca en el lodo cenagoso? Entonces, me parece bonito, me parece muy bonito y los artistas proféticos, encuéntrenle a todo esto, ¿sí? Encuéntrenle aplicación a esto, no para venderlo como religión, no, no, sino para disfrutarlo, para disfrutar la vida, para hacer alegre la vida, ¿sí? No sé si me hice entender, Jessica, en el ejemplo que quiero decir, es decir, yo no quiero meter religión ni quiero meter legalismo, lo que quiero es hacer divertida la vida, hacer agradable la vida, tener elementos educativos en la vida, ¿ya? No, sí, ahora sí que totalmente de acuerdo. O sea, por ejemplo, yo como lo decía, ¿no? A lo mejor desde la perspectiva de Jessica, a lo mejor no es, para mí no era tan necesario, ¿no? Que me pusieran algo o algo así para recordarlo. Pero puede que a lo mejor algunos sí, y sí sea práctico, ¿no? O sea, y digas, no, si voy a poner algo y con eso me voy a acordar, ¿no? O un post-it. Vámonos en el sentido de algo, a lo mejor hasta bien ligero, ¿no? Ahorita se me ocurrió un post-it en mi computadora.
¿no? Y lo puedo poner ahí, no X, ¿no? No veas tal página o no hagas tal cosa. Creo que aquí ya es libre. A lo Claro. mejor algunos me pueden decir, oye, Jessica, tú me dices que Sí, no, pero yo sí lo necesito, sí necesito mi recordatorio en mi pantalla o algo. claro, Bienvenido, ¿no? claro, y Así son que aquí ya lo recordatorios. vamos a dejar a cada quien. Claro, Sí. claro. Jessica, mire, yo tuve la oportunidad de trabajar con sistemas de gestión de calidad en diferentes países. Me tocó la responsabilidad en una empresa multinacional de dirigir la certificación de procesos comerciales y logísticos en 10 países, y hay que armar equipos y todo eso. Ahí es un lenguaje de los sistemas de gestión de calidad, entender como la jurisprudencia, los procesos, la cultura, es un ladrillo al principio, como masticar esas cosas duras, otro idioma, para finalmente entender la cultura de calidad o de los sistemas de gestión de calidad. Pero lo que quiero decir es que cuando uno quiere posicionar, por ejemplo, principios directivos, principios rectores, principios organizacionales, llámense visión, misión, valores, comunicar nunca es suficiente. Comunicar, si uno puede poner, por ejemplo, el eslogan de la empresa en el baño, esa es una manera, en la cartelera, en el protector de pantalla, en un separador de libros, es decir, hasta que se vuelva cultura y ya no haya necesidad de tener tantos cuadros, tantas cosas. Entonces, me gusta ese eslogan de que comunicar nunca es suficiente. Y hay técnicas de marketing asociadas al sistema de gestión de calidad que te dicen como mínimo debes comunicarle a una persona por 7 vías diferentes la nueva política de calidad de la empresa, porque todo el mundo se debe saber obligatoriamente la política de calidad de la empresa. Entonces, ¿cómo así que todo el mundo? Sí, entonces hay un separador del libro, hay algo. Entonces, es eso, es un recordatorio. Cuando se crea la cultura, el recordatorio pasa a un segundo plano. Ya uno lo tiene tan internalizado que la honestidad es algo de la cultura que ya nadie pone ser honestos, cómo ser honestos, la honestidad, ¿no? Pero porque ya la empresa lo vive. Si llega alguien nuevo, no y ve que todo el mundo hace algo, es cultural, entonces sabe que en caso de ser deshonesto lo van a sancionar, entonces ya lo sabe, está advertido, ¿sí? Entonces, lo importante es crear cultura, son recordatorios para crear cultura. Una vez se crea la cultura, pues quite las cintas moradas, porque usted ya tiene buena memoria, usted ya creó la cultura, ya no lo necesita, pero para crear la cultura sí es necesario comunicar. Así es. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo, William. Pues ahora sí que yo creo que pasamos al capítulo 16 de números. Pues la verdad, este capítulo, pues también está bastante interesante, em, porque nos habla y tiene como título la rebelión de Coré. Y pues aquí también vamos a ver cómo decirles, pues creo que es un tema importante, ¿no? De cómo esta persona pues como que quería desafiar la autoridad, ¿no? Yo así lo veo, porque pues, ¿quién era Coré? Pues Coré era un levita que no estaba como tal, bueno, yo así lo veo, ¿no? Que era un levita que no estaba como que muy contento, eh, como que él lo que pretendía era también el sacerdocio, ¿no? Como que él también quería ser sacerdote. Entonces, pues prácticamente, como que él, al no estar contento con lo que él tenía o o la participación que él tenía ayudando en el tabernáculo y demás, esta actitud, él toma como una actitud de rebelión, ¿no? Como que toma esta rebelión, pero creo que también no solo era rebelarse y desafiar a Moisés y a Aarón, sino que también esa rebelión yo la veo como que era contra la palabra de Dios, Claro, porque a final de cuentas Moisés era todavía la cabeza, Moisés era
la persona que Dios había puesto. Entonces, él como que se estaba rebelando también en contra de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues él lo que hizo fue que, pues no solo se rebeló él, ¿verdad? Porque él también expresó esa rebelión, pero reunió a otras personas. O sea, él también agarró a otras personas para ponerse en contra de Moisés y Aarón, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que esta rebelión o esto que él quiso como que desafiar o ponerse en su contra, pues podemos ver dos cosas, ¿no? Podemos ver que Corea actuó con egoísmo, que actuó con envidia, eh, porque a final de cuentas se estaban mostrando así delante de la congregación, ¿no? O sea, se estaban poniendo así delante de los demás. Pero pues yo creo que desde aquí no está, yo lo que puedo ver aquí es de que esa actitud de rebelión, esa actitud de rebeldía que Coré quiso expresar, pues no la veo como tal correcta, porque creo que aquí lo que él está mostrando es como ir en contra de la autoridad, ¿no? Que en ese momento él tenía, que eran Moisés y Aarón. Así es. Sí, así es. Fíjense que en el 11, en el 16:11, me estoy saltando de pronto un poquitico, pero la rebelión no es contra Aarón, sino contra Dios. Dice, tú pues y todo tu séquito es contra Jehová, que os habéis confabulado. ¿Sí? Tremendo, tremendo. O sea, fíjense que aquí hay conceptos muy poderosos de liderazgo. Voy a decirlo de una manera directa. Cuando uno se revela contra la autoridad, no se está rebelando contra la autoridad realmente. O sea, pareciera que uno se está rebelando contra la autoridad, realmente está rebelando contra Dios. Delicado eso, ¿no, Jessica? Muy delicado. Sí, yo la verdad, aquí hay mucho que decir, porque sí, o sea, como lo comenté en un principio, o sea, él se estaba rebelando realmente contra Dios y con toda la palabra, ¿no? O sea, el ponerse él en contra de ellos, pues sí, era ponerse también en contra de Dios. Entonces, de alguna forma, podemos aquí ver varias cosas. Podemos ver en el versículo 16, sí es en el 15 y 16, dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y ve como aquí lo que sigue, ¿no? Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. O sea, fíjate, ya aquí ya dice que ya aparece la gloria de Jehová, o sea, van todos, ponen sus incensarios, pero entonces, fíjate aquí, como dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airaré contra toda la congregación?
O sea, fíjate cómo aquí, por la actitud de uno, pues ya iban todos también, ¿no? O sea, ya estaban todos como, ¿cómo decirlo? Se puede decir que estaban ya todos involucrados en esto, algo así, ¿no? Sí, es que la rebelión es contagiosa. Eh, Empezó uno, ese uno invitó a otros dos amigos, luego se juntaron 250 principales, y fíjate que al final del capítulo mueren 14.700. ¿Hasta dónde se contamina la rebelión? La rebelión es contagiosa, muy contagiosa. Y eso que porque finalmente Moisés y Aarón detuvieron mediante clamor de intercesión, detuvieron el castigo de Dios para el pueblo, porque si no intercede Moisés y Aarón, seguramente Dios te había tenido que castigar a muchos más. La rebelión es contagiosa, por eso uno encuentra que a veces hay gobiernos autocráticos en el mundo donde hay una manifestación de 4 personas y los eliminan, porque saben que si la cosa se crece, pierden el control. Entonces, sí, le tiene miedo a las manifestaciones multitudinarias porque pueden llegar a perder el control. Entonces, claro, porque la rebelión en sí la rebelión, la queja, la reclamación, la protesta pública puede ser peligrosa. Exacto. Sí, pero sobre todo algo importante o algo que me gusta es ver cómo el Señor, de alguna manera, al ver esta rebelión y al ver que se están poniendo en contra de ellos y demás, los defiende. O sea, a final de cuentas, defiende, y esto lo vemos en el versículo, está en el 30 y en el 31. Ajá. Porque bueno, bueno, ahí en el 30 y en el 31 es donde aparece realmente cómo el Señor los defiende y qué es lo que hace para defenderlos a Moisés y Aarón. Pero Claro. fíjate cómo dice del 26. Dice, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán, y salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hiciese de mi propia voluntad. O sea, todavía ahí les está diciendo, es que a mí me mandó y yo estoy haciendo lo que el Señor me dice y ustedes van a ver que Él fue el que me envió. Como si murieren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Pero ve, aquí es lo que te digo, mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. O sea, aquí está, esta parte también es interesante, porque aquí vemos a final de cuentas cómo el Señor a final de cuentas defiende el por qué está Moisés al frente, ¿no? Y todo lo que pasa. Claro, cuando se abre la tierra, pues geológicamente lo más parecido a abrirse la tierra, no estoy contradiciendo lo que dice la Biblia, ojo, lo más parecido desde el punto de vista geológico es que haya un sismo y se fracture la tierra, es lo más parecido, ¿sí? Que haya un movimiento telúrico y se abra la tierra por separación, por licuefacción del suelo, etcétera, etcétera.
los líderes se los traga la tierra. Al resto de los 250 les cae fuego del cielo. ¿Mm? ¿Cómo le parece? Y ese fuego del cielo sigue extendiéndose. Pero fíjese cómo respalda Dios la palabra de Moisés, ¿no? Porque, porque Moisés les plantea un reto. Venga, ¿ustedes quieren ejercer el sacerdocio? Sí. Entonces, pues, que Dios diga quién es el líder, porque a veces se pone tan complicado quién es el líder, ¿sí? Se pone tan complicado quién es el líder, quién hace caso, quién no hace caso, que dice, bueno, que Dios sea el que hable. Lo que pasa es que en ese momento, pues Dios no iba a salir. No, pues yo creo que debe ser fulanito, fulanito siéntese, usted sigue, no, o sea, es una confrontación violenta, preguntarle a Dios, Dios, ¿tú aceptas mi incienso? Y Dios dice, no, el incienso suyo lo acepto. Moisés dijeron, el de ustedes no lo acepto. Tremendo eso, porque estaban en rebelión abierta contra la gente que Dios había delegado. Ahora, entiendo que en América Latina, en la iglesia evangélica, ha usado de este término de no toquen al ungido de Jehová, y el ungido de Jehová puede tener una persona, un delincuente. Eso es un abuso. Eso es un abuso a la palabra. Eso no es la palabra. Pero hay casos donde la persona no es un criminal, oculta, no hace nada malo y la gente está queriéndose revelar a autoridad delegada por Dios. Estamos hablando de esa parte, de la gente bien, que tiene buen comportamiento, que son hijos de Dios, delegados por Dios, pero hay gente en su entorno que tratan de sabotear, ¿no? Tratan de obstaculizar. Estamos hablando de eso. Pero se han visto en la historia casos negativos. No estamos hablando de casos negativos, no, porque hay abusos que hay que denunciar y que hay que confrontar. Pero en este caso, Moisés y Aarón no estaban cometiendo ningún abuso, estaban siguiendo las instrucciones de Dios. Así es. Sí, 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 o sea, es que en realidad aquí podemos poner, como dices, ¿no? O sea, el que el líder como tal, o sea, en este tiempo pues era Moisés. Entonces, pues también lo podemos ver aquí en la vida, ¿no? Que nosotros sí efectivamente pues tenemos a nuestros líderes, tenemos a las personas que están al frente de nosotros, pero pues también pues es ver que pues que ellos también están ahí porque Dios los puso, pero pues también nosotros podemos ayudarles, pero tampoco tratar de, pues de llegar, es que lo que estoy tratando de expresar, o sea, como de llegar y así como él, ¿no? Como el de, ay, no, quítate y yo quiero estar al frente, ¿no? Podemos ser de ayuda y podemos ser de gran ayuda para ellos. Claro, Entonces, pues, creo que eso es una lección que nos da esta porción de este capítulo. Yo al sí, menos, es lo que puedo comentar de, de números 16. Es para mí lo más impactante. así es. Bueno, la rebelión es algo que nace por temas de queja, por temas de rechazo, por temas de tal vez reclamación de derechos, tal vez por injusticias, pero no tiene un buen final la rebelión. Yo creo que hay formas, hay maneras de manejar eso, esas ideas disruptivas, innovadoras, hay maneras de decirlo, eh, hay maneras de gestionarlo. Yo me he encontrado, Jessica, con muchos ministros jóvenes que el Señor los llama al ministerio y los quiere sacar del lugar donde están. Yo lo que les digo es, mire, número uno, tienes que estar completamente seguro que Dios te hable a ti. Ahora, tú no tienes que convencer a tu líder ni rebelarte contra tu líder, porque pueden cometerse errores.
que Dios sea, oremos u ores tú para que tu líder actual, Dios sea el que le muestre a él que tú debes de salir, ¿sí? Porque la salida de un pastor que le ha invertido, digamos, a un líder 10 años, y ya cuando está madurito para ejercer tu ministerio, el Espíritu Santo le dice, te tienes que ir para otra parte, puede ser en la misma ciudad. Entonces, es doloroso para el que invirtió tiempo discipulándolo, educándolo, enseñándole. Es doloroso. Pero el Espíritu Santo es el que finalmente él es el pastor, el gran pastor. Entonces, aquí reacciona mal un líder cuando no, con un líder principal cuando no deja salir al otro líder que el Espíritu Santo quiere que salga, por temor, por miedo, o porque quiere simplemente como disfrutar de los frutos de ese nuevo ministro. Entonces, hay que hacerlo con mucha madurez. El Espíritu Santo debe, primero el que recibe la información normalmente es el que va a salir, pero ¿cómo se lo dice a su pastor amado, a su pastor querido, a su líder, a su apóstol? Me voy a ir. Entonces, que el Señor, entonces la oración es pedirse lo que el Señor lo revele, pero sin decirle que el Señor se lo revele, cosa de que cuando le diga, mira, yo siento que el Señor me está diciendo que tú debes de salir, diga, sí, está bien, yo ya lo sé o lo sabía, pero no lo había dicho, pues esperando que Dios te lo revelara a ti. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para yo entregar lo que estoy haciendo, para que otros me reciban lo que estoy haciendo, para salirme sin dividir, sin separar, sin dañar la iglesia? Porque los débiles en la fe, traducidos los nuevos en el Evangelio, se pueden lastimar. Entonces, es innecesario lastimar. Hay que hacer las cosas con mucha madurez para que en todo sea el Espíritu Santo el que dirija el tema. Ahí no hay lógica humana, ahí no hay emociones y manejo de emociones, ahí tiene que ser dirección total del Espíritu. Son temas delicados, pero es bueno comentarlo porque seguramente alguien nos está escuchando. Yo he escuchado muchos ministros jóvenes que me dicen, Pastor William, el Señor ya me llamó a ejercer mi propio ministerio. Entonces yo le hago como un test de preguntas y cosas que hay que poner en lista de oración y hay que tener la paciencia, porque ¿quién dijo que Dios no le puede hablar al líder de él para que le diga, listo, ya, yo creo que es el tiempo tuyo, te vamos a apoyar, te vamos a despedir en una fiesta despedida, vamos a darte regalos, ofrendas para que vayas y hagas lo que Dios te mandó a hacer? O sea, finalmente lo que se necesita es que el Espíritu Santo le hable a todos, a que todos tengan la noticia. Lo que se necesita es que el Espíritu Santo traiga luz sobre ese tema a todos y todos felices. Que Jessica se va, pues hagámosle la fiesta, que pues se nos va Jessica, que pesar, pero hagámosle la fiesta a Jessica, démosle ofrendas y regalos a Jessica y estamos atentos a ayudarle en lo que necesita, pero si el Espíritu Santo se la quiere llevar, ¿qué podemos hacer? Entonces es eso, Jessica. Yo creo que hay que involucrar al Espíritu Santo en estos temas. Uno no puede tomar cosas con sus propias fuerzas, hacer como querer hacer cosas con sus propias fuerzas, no. Creo que las denominaciones donde hay juntas que toman decisiones y se agarran a puños y se gritan y deciden y votan y se pelean y se dañan amistades, creo que no es la salida. Creo que el Espíritu Santo es de orden, es de paz, es de gozo, todo el mundo está contento. Yo creo que hay decisiones donde hay que sacar días para ayunar, para orar, para tomar decisiones, pero es muy feo de que diga, sí, Pastor William, chao, te vi, pero ¿cómo? No, es que el Espíritu Santo me dijo, pero ven, hermano, pues déjame que ore por ti, déjame que te haga la despedida. O sea, es eso, es con la guía del Espíritu Santo, pero con una paz, con un gozo, con una alegría, donde se reparten regalos todos con todos, no, que sea una cosa de bendición, un asunto de bendición, no un asunto de tristeza, de dolor, de separación, ¿sí? Es eso, es como que, es como para, ya que este tema de Coré lo tuvimos que
necesariamente abordar en este día. Finalmente, como dice ahí en el 49, sin embargo, los que murieron en aquella plaga fueron 14.700, sin contar los muertos por el asunto de Coré. Imagínense, murieron en total entonces cerca de 15.000 personas, porque un día se levantó alguien que tenía un corazón podrido, tal vez vio los errores de Aarón, vio los errores de Moisés. Ah, pero ¿por qué nosotros tenemos que seguir a estos? Dios nos puede hablar a nosotros también somos su pueblo. Ellos, ¿por qué se quieren tomar ahí el control? Ahí hay un control de dos hermanos, ¿no? Hasta María es profetisa, ¿no? Mejor dicho. Ahora, Aarón nombró a los hijos también sacerdotes. No, 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 era el modelo de Dios. Era el modelo de Dios. Bueno, Jessica, ¿algo más o nos vamos para Marcos? Sí, nada más ahorita retomando la palabra que comentas, era el modelo de Dios, ve cómo efectivamente en el versículo 50, ya cuando termina el capítulo, dice, después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. A final de cuentas, seguían al frente, ¿no? O sea, todos los demás hubo mortandad, murieron, siguieron al frente porque el Dios los tenía al frente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ve lo que, ¿no? Ellos siguieron al frente y el Señor los defendió y dijo, no, ellos están al frente porque yo dije, ¿no? Entonces sí a lo mejor sí son temas luego delicados, ¿no? Que nos han tocado tratar en dedito, pero creo que nos confronta a nosotros mismos. Pero bien, como bien lo comentaba el pastor William, si no está el Espíritu Santo, son temas y son cosas que tenemos que tener al Espíritu Santo para poderlo ver y no verlo con la carne, porque si lo vemos con la carne, va a pasar esto. O sea, de yo me agarro, te digo, dimes, diretes y demás. Eso es actuar con la carne, pero ya cuando actuamos con el Espíritu, ya. Así es, así es. Así es. Bueno, muy bien. Vámonos entonces, Jessica, si le parece a Pues Marcos bastante capítulo 6. interesante. Sí, sí, de todas maneras nos ayuda, a todos nos habla la palabra de una u otra manera. A unos les habla más que a otros. Unos necesitaban escuchar más esta palabra que otros. A todos aprendemos algo. Yo he aprendido en estos últimos capítulos a recordar lo que ya sabía. Cero quejas, aunque tenga la razón. Cero quejas, cero utilizar mis labios para quejarme. La queja. Ahora, fíjese que en Dios no hay aguas medias, porque dice, destruyó, y lo leíamos, eh, voy a leerlo. A ver, Jessica, perdona que me mueva un poquito. ¿Tú puedes leer, Jessica, Judas 1.5? Al final, antes de Apocalipsis, está Claro. Judas 1.5. Sí. Judas 1:5. Judas. Antes de Apocalipsis, Judas solamente tiene Es un capítulo. dice, más quiero recordaros, ¿es esta? Mas quiero recordaros, ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Es esta? Sí. Ok. Bueno, en las diferentes versiones no dice Señor, sino dice Jesús. O sea, Jesús salvó al pueblo de Egipto. Es decir, ¿cómo que fue Jesús? Si Jesús no había nacido, dice la teología, ¿no? Judas 1.5 aclara que es Yeshua, Jesús, el que sacó al pueblo de Egipto. Bueno, dejémoslo ahí. Ahí los teólogos se rompen la cabeza, pero Jesús fue el que sacó al pueblo de Egipto. Pero lo que quiero llamar la atención es sobre otro punto. Dice, destruyó a los que no creyeron. ¿Cómo dice ahí en tu Biblia? Aquí dice. La última parte de Judas 1.5. Sí, aquí dice,
Sí, después destruyó a los que no creyeron también. O sea, si no crees, te destruimos. O sea, la fe era por obligación. Oye, Señor, es que no creo que la tierra que tú me vas a dar es buena. ¿No crees? Te destruyo. Era o tienes fe o tienes fe. O tienes fe o te mueres. Así. ¡Wow! Ahorita, no, que una súplica para que tenga fe. La persona está enferma y uno va a orar, pero hermano, tenga fe. Ay, es que yo creo que me voy a morir. Que tenga fe. Ay, pues yo creo que es que ya son los últimos días. Hermano, voy a orar por usted, tenga fe. Ay, ¿será que Dios sí me quiere sanar? O sea, mire, está diciendo Judas que los que no creyeron fueron destruidos. Este pasaje de Judas 1:5 es mega poderoso. La fe es inherente a la vida del creyente. Es más poderoso que Hebreos 11, este versículo casi. O sea, sin fe estás muerto en el mundo espiritual. Puede que sigas viviendo, pero muerto espiritualmente. La fe es el combustible del mundo espiritual. Hay que creer. Dios dice que si oramos por los enfermos se sanan. Ay, pues es que yo no sé si tengo el don de sanidad. No, no, espérate. La palabra dice que traigan a los ancianos de la iglesia, pónganle aceite, únganlo, bueno, pongan manos, declaren palabra de oración. Hágalo, hágalo. Ay, pero es que yo no soy predicador internacional ni evangelista internacional. No, 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 es que tú tienes que creer, dice, por cuando Jesús comisionó, dice, vayan, echen fuera demonios, sanen a las personas. ¿Qué tal uno preguntando, Señor, pero será que sí? ¿Será que no? Como deshojando pétalos de una flor. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué caerá hoy? Hoy es par, hoy es impar. No, 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 no. Señor, tu palabra dice que pondré la mano sobre los enfermos y van a sanar. Entonces, en tu palabra yo voy a actuar porque creo en tu palabra, tengo fe. Ahora, yo sé que hay un proceso como de crecimiento de la fe donde empiezan a verse en las sanidades, pero de entrada, si yo no tengo fe, estoy fuera de lugar, fuera de lugar. Entonces, yo tengo que pensar como dice la palabra. Por eso la palabra es tan importante para orar. Por ejemplo, hay salmos que se pueden orar. Entonces no sale desde mis emociones, porque mis emociones pueden tener fisuras emocionales, sino sale desde la palabra. Señor, yo declaro por tu palabra que en mi vida se cumple el salmo tal que dice así, lo lee, lo lee, lo lee, lo lee, y yo declaro en el nombre de Jesús que tú, Señor, tendrás misericordia de mí. Bueno, en fin, tú te compadecerás de mí. No soy nadie, pero tú lo harás por tu gracia, por tu misericordia, porque me amas, aunque yo no lo merezco, pero yo tan. Eso tiene que funcionar, Jessica. La fe tiene que funcionar. Definitivamente, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, muy bien. Entonces nos vamos a Marcos 6, Jessica. Y de hecho, en Marcos 6, vamos a retomar un poquito de lo que ahorita acabas de hablar, porque estamos viendo cómo de los versículos de Marcos 6, 1 al 6, precisamente, vemos aquí cuando Jesús está en Nazaret. Entonces, ¿qué nos dice esta porción? Menciona pues que el Señor está ahí en Nazaret, está con sus discípulos, pero de alguna manera pues él empieza pues a hacer, ¿no? Lo que él hacía, ¿no? Enseñaba y demás. Pero en esta porción se nos describe cómo todas las personas o todos los que estaban presentes se preguntaban, ¿no? Que quién era Jesús o por qué era, o de dónde venía la sabiduría que él tenía, como que toda la gente como que se admiraba de él, ¿no? Y decían de dónde era, ¿no? Entonces, de alguna forma, todos se preguntaban, bueno, pues, ¿quién es?
¿no? O sea, sí, como que yo me los imagino a todos preguntándose y admirados, bueno, ¿y quién es él, no? Pero fíjate cómo en el versículo 5 y 6 menciona algo importante. Y te lo voy a leer así como está en la Biblia. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Aquí ya nos está hablando de la imposición de manos, ¿verdad? Y sabemos que la imposición de manos, también si nosotros las imponemos o algo así, pues también una persona puede sanar. Pero Claro. también dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea, fíjate cómo aquí el Señor estaba sorprendido de ver tanta incredulidad y por eso él no pudo, por eso lo menciona aquí, que no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, aquí donde él estaba, porque todo el mundo estaba así como que asombrado, incrédulo, así de quién es, ¿no? Entonces, pues la palabra incredulidad a mí me llegó. Cuando yo lo leí, dije, wow, es que realmente nosotros debemos de creer quién es Dios y el Dios que tenemos. Porque fíjate cómo ahí las personas incrédulas no hubo milagros. ¿Por qué? Porque no creían. Entonces nosotros si queremos ver milagros, si queremos ver realmente que el Señor los hace, entonces tenemos que creer y dejar la incredulidad a un lado. Claro. Me gusta ese pasaje que estudiamos en días anteriores de allá en la casa de Pedro en Capernaum, donde los amigos de una persona que estaba postrada en cama tenían tanta fe que la casa de Pedro no se podía entrar a la casa de Pedro, entonces se metieron por el techo, destejaron la casita de Pedrito y por ahí metieron al enfermo. Puede que el enfermo no tuviera fe, pero la fe que tenían los amigos que lo metieron ahí, eso fue poderoso, ¿sí? Ayer estuvimos en Dedito compartiendo sobre la mujer que sufría flujo de sangre, esa fe de una mujer que en un evangelio extracanónico, que no está ahí en la Biblia, que es de José de Arimatea, habla de Verónica. Verónica era la mujer que sufría flujo de sangre. Entonces, pero bueno, eso es como una anécdota así medio chistosa, el nombre de la mujer que sufría flujo de sangre, pero la fe de esa mujer tan tremenda, que sin dinero, sin salud, 12 años sufriendo, en soledad, en tristeza, sin alegría, con dolor, había perdido confianza en los médicos, había perdido dinero, había perdido esperanza y todo eso, pero ella tenía algo, fe en Jesús. Ella sabía que podía, al tocar el manto de Jesús, iba a recibir el poder de la resurrección. Ella estaba literalmente muerta en vida, porque pues, por el flujo de sangre permanente, pues era inmunda permanente. Estaba fuera de tener relacionamiento, networking social, familia. ¿Qué esposo iba a tener después de 12 años de flujo de sangre? ¿Qué familia iba a tener? Se ha gastado todo el dinero. Pero sin embargo, la fe hizo que ella jalara el poder de la resurrección y todo lo que estaba muerto en ella resucitó. Y fueron 12 años que ella sufrió. Pero al mismo tiempo, ayer veíamos cómo se entrelazó en esa historia al principio y al fin la hija de Jairo, que también tenía 12 años. O sea, y esa se enfermó y Jairo, que era el principal de la sinagoga, el sacerdote principal de la sinagoga, ahí estaba enferma la niña. Mientras fue a buscar a Jesús, ya la niña murió. O sea, la niña muere, tenía 12 años también. O sea, el religioso más importante de la ciudad tenía fe, fíjese, para que no juzguemos a los sacerdotes. Y la mujer de menos valor en la ciudad o más abandonada en la ciudad tenían fe. Una llevaba 12 años sufriendo, el otro tenía una niña de 12 años. La niña resucitó porque alcanzó a morir, pero la mujer que sufría de flujo de sangre pudo revivir. Entonces,
Pero Jesús se encuentra en Nazaret con que no, los amigos y los conocidos dicen, no, pues ahí está Jesús, conocemos a su papá, a su mamá, conocemos a sus primos, son carpinteros, hacen mesas, hacen casas. No, 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 no. Entonces Jesús, donde no encuentra fe, ¿sabe qué hace Jesús donde no encuentra fe? Sigue de tiro largo, sigue camino, sigue y no hace nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Exacto. Sí, 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 tal cual lo dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esto vean cómo continuaba, porque si vemos o seguimos viendo el capítulo 6, ahora nos vamos a los versículos 7 al 13. Y ahí nos dice el título que es la misión de los 12 discípulos. Y ve cómo dice en el versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, aquí ve cómo el Señor ya dice, ok, agarra a sus discípulos y dice, van a ir de dos en dos. ¿Y esto qué me recordó? A Eclesiastés. Y está en Eclesiastés 4:9, donde nos dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Entonces ve como aquí el Señor los manda de dos en dos, los manda en parejas, para que ellos ya empiecen a ir y ya empiecen a hablar de la palabra. Pero aquí hay algo importante y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, aquí el Señor ya les dice, van a ir de dos en dos, pero ustedes van a tener la autoridad para echarlos fuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me imagino un Jesús que dijo, ok, yo también tengo que empezar a que mis discípulos lo hagan, a que ellos también tengan la autoridad y los puedan echar fuera. Pero fíjate cómo me llama la atención en el versículo 11 algo. Ya los envía, les da la autoridad, pero también les dice algo. Y les dice, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Creo que aquí el Señor los envía, ya los envía, les da la autoridad para que ellos también ya puedan liberar, echar fuera demonios, hacer milagros, pero también les dice, va a haber gente que no va a querer escuchar, o sea, tú vas a llegar a un lugar y tal vez no te van a recibir bien, tal vez no van a querer escuchar. Ok, no quieren, tú tranquilo, continúa con el otro, ¿no? Aquí vemos cómo el Señor, pues es un caballero, ¿verdad? Vemos cómo Él les dice a sus discípulos, va a haber gente que te va a querer escuchar, va a haber gente que va a querer escuchar de la salvación, pero va a haber gente que no. Entonces, ustedes tranquilos. Y así es como nosotros debemos de también de cuenta, ¿verdad? Va a haber personas a las que nos vamos a acercar y van a querer escuchar el mensaje. Van a haber personas que nos vamos a escuchar, vamos a acercarnos y no lo van a querer escuchar de momento, pero el hecho de que de momento no lo quieran escuchar no quiere decir que no quieran, sino más bien hay que orar por ellos para que en un futuro que volvamos a verlos lo quieran escuchar, ¿verdad? O sea, tampoco es darnos por vencidos, sino orar por esas personas que queremos alcanzar. Y se dio un inicio, no nos quisieron escuchar, perfecto, con respeto, y podemos volver a hablarles, pero poco a poco el Señor va a tocar su corazón. Sí, pero aquí también el Señor les estaba diciendo eso, ustedes tranquilos, puede que algunos los escuchen de primero, algunos no, pero ustedes sigan hablando, ¿verdad? Y ve como en el versículo 13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, ve cómo aquí el Señor ya, al haberles dado la autoridad a ellos, aquí nos dice ya cómo los discípulos ya iban y ya hacían milagros, ya había enfermos que sanaban,
ya había personas que estaban endemoniadas y les sacaban los demonios. Entonces, creo que aquí es una lección de creernos, la verdad, porque también el Señor a nosotros nos ha dado esa autoridad y ese poder para hacerlo, pero también es creer primero nosotros que lo podemos hacer. Si nosotros creemos primero, vamos a poder llevar esa palabra y vamos a poder hacer esto que también hacían los Ah, discípulos. Pero así- siempre y cuando nosotros lo creamos primero, porque si nosotros no lo creemos, así yo le imponga manos, así yo diga fuera en el nombre de Jesús, no vamos a ver nada, porque ah, yo no lo estoy creyendo. Pero si tú lo crees, esto que hicieron ellos, que te acabo de leer, lo sí, vamos a poder ver. ya, muy bien. Sí, este mismo comisionamiento a los 12 principales discípulos, porque Jesús andaba como con 500, pero tenía un núcleo de 70, tenía un grupo de 12, como sus grupos de intimidad. Él los empoderó y les dio instrucciones, y porque él estaba en un proceso de liderazgo, ¿no? Formando a ellos para que ellos formaran a otros, bueno, un entrenamiento. Y hay principios que aplican. Entonces, eh, si usted ve personas, si usted tiene un trabajo evangelístico, Jessica, pues cargue su frasquito de aceite y unja con aceite a los enfermos y que Dios responda por su palabra. Y usted dice, Señor, de acuerdo a como dice Marcos 6:13, unjo con aceite a esta persona que está enferma. Señor, y que sea tu misericordia sobre ella. Y ahí empieza la gente a sanarse, no hay de otra manera. No había pensado de llevar mi aceite. Gracias por el consejo y también como lo dice aquí la palabra, no lo había pensado, pero buena idea. Y de pronto aparece alguien que dice, Jessica, pero no está siendo muy religiosa, ya no sé entenderle, no, religiosa no. Ahí dice Marcos 6:13 que ungían con aceite. Y eso, porque hay gente que dice, no, eso es del Antiguo Testamento, no, que esto es del Nuevo Testamento. Y fue el entrenamiento que le dio Jesús a sus discípulos. Se los dio a los 12, se los dio a los 70, se los dio a los 500. Bueno, así amigos que hay que utilizar las herramientas que tenemos ahí, ¿no? Los principios, las herramientas de entrenamiento, porque hay muchos enfermos en los cuales nos vamos a encontrar y nos va a tocar sanarlos. Es que es que eh, no tenemos la opción de no sanarlos. Jessica, entonces compre no solamente su frasquito de aceite, sino su garrafón de aceite, ¿cómo le llamo? Un recipiente mayor, pero por Mi mayor pida el galón, aceite, el galón. el galón. El Es más galón de fácil de cargar, aceite. ¿no? El galón. Bueno, y también vale para sanar la ciudad y todo eso. Bueno, ya nos queda una parte triste, feíta, la muerte de Juan el Bautista. Pero bueno, tenemos que abordarla el día de hoy nuevamente. Del versículo 14 en adelante al 29, pues está la narración de la muerte de Juan el Bautista. Muy triste y todo, pero ahí está. Algo tenemos que aprender de eso hoy. Sí, bueno, la verdad aquí la muerte de Juan el Bautista, esta es como la perspectiva que nos da el Evangelio de Marcos. Y, y algo que a mí me llama la atención en comparación con el Evangelio de Mateo, cuando lo vimos ahí, es que si tú lo ves en el versículo 14 al 16, es del 14 al 16, dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan con él estos poderes. Otros decían, ¿es Elías? Y otros decían, ¿es un profeta o alguno de los profetas? Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, ¿no? Y ya después empieza la descripción de todo lo que, de la muerte de Juan el Bautista. Pero yo cuando lo leí aquí en Marcos, o sea, fíjate cómo
la fama de Jesús era tan grande, o sea, era tan grande, que hasta ve lo que pensaba Herodes, ¿no? Que había resucitado. Entonces, ahí fue cuando me llamó la atención esta parte, ¿no? De cómo la perspectiva de un evangelio a otro. Sí, narrado de manera diferente. Narrada distinta, ajá, es lo que a mí me llama la atención, porque yo dije, wow, o sea, cuando lo leemos en el Evangelio de Mateo, nada más nos menciona, pues, que fue aprendido y el por qué, que le danza la muchachita esta, y esta muchachita le dice, yo quiero la cabeza de Juan, y por complacerla, pum, ¿no? Lo mata y se la da. Que igual aquí viene narrada igual, pero sí esta parte me llamó mucho la atención, ¿no? De cómo era la fama tal de Jesús, que ve lo que pensó Herodes, ¿no? Cosa que en el otro evangelio no lo vimos. Claro, lo complementa. Sí, sí, sí. Exacto. Empieza la historia como atrás para adelante. Exactamente. Sí, o sea, eso es lo que a mí me llamó la atención Sí, de muy estos. Luego, si lo seguimos leyendo aquí en Marcos, lo describe tal cual, ¿no? O sea, pues de que esta muchachilla va y baila, se la pide como tal. Y sí, ¿no? O sea, lo matan, lo degollan y se la dan, ¿no? En una charola, o sea, tal cual. Pero sí, ¿no? Bien lo dices tú, William, o sea, empieza como de atrás para adelante y eso es algo que hay que resaltar de un evangelio al otro, ¿no? La claro, diferencia de narración. claro, así es. Así es, sí. El pasaje pues es triste. Ya lo hemos estudiado, conocido. Eh, Herodes está en concubinato con una mujer que no puede estar en concubinato porque era casada con su hermano, pero él para congraciarse con la, vamos a llamar con la hijastra, que también era como sobrina, entonces pues le ofrece algo a cargo a cambio del baile ese que hace ante él y sus invitados, le traen la cabeza de Juan, eh, y Juan pues es decapitado. Pero luego, después, sino que empieza de atrás para adelante, la fama de Jesús continúa partiéndose, entonces llega Herodes y le dicen, no, es que eso resucitó nuevamente Juan el Bautista. ¿Cómo así? No, otros dicen que resucitó fue Elías. ¿Cómo así? Ahí más o menos es como para poner como en orden cronológico la historia. Pero sí, muy triste esto, muy triste esta historia de Juan. Lo hemos visto por ahí en esas películas viejas de Semana Santa. Lo hemos visto, ese pedacito de esa historia tan triste. Eh, ¿Cuál fue el problema de Juan? El problema de Juan fue no haberse alineado y haberse hecho discípulo de Jesús. Juan decidió seguir su propio ministerio. A Juan le faltó consultarle a Dios, ¿qué hago? Ya lo bauticé, ¿sí? ¿Qué hago? A partir de este momento cambió todo, ¿sí? Empezó una nueva época, ¿qué hago? Entonces Dios le hubiera dicho a Juan, vea Juan, hazte discípulo de Jesús y había sido uno de los 12 discípulos. Pero no, Juan no hizo esa pregunta. A veces cuando uno es un profeta o apóstol o ministro, pastor, experimentado, evangelista experimentado, hace cosas por inercia, por costumbre, por hábitos. Los detalles de no preguntarle a Dios, hay que consultarle a Dios. El Shabbat, por ejemplo, es un tema que no debe ser de hábitos. El Shabbat es un tema de preguntarle a Dios, ¿qué voy a hacer en este Shabbat? Es un tema de pregunta, o sea, ¿y por qué Dios le gusta eso? Porque Él quiere tener esa intimidad. Lo que pasa es que preguntarle nos hace menos independientes. Como que, Señor, si fuese tu voluntad, pero es que es tan bueno decir, oye Jessica, tú vas a viajar entonces al viaje que tenemos misionero a Irlanda, tú dices, tú ya tienes el dinero, tienes el permiso de trabajo, pero es bueno que en tu lenguaje tú digas, si Dios me lo permite, ¿sí? Primero Dios, como decimos en México, estaré en Irlanda. Ah, bueno, entonces como que todo se alinea. Pues tú dices, sí, voy a ir a Irlanda porque tengo el dinero, tengo el permiso, pero ¿qué tal que el propósito de Dios sea que no vayas a Irlanda? Entonces ahí nos perdemos.
ahí nos perdemos. La experiencia empresarial no nos sirve en principios espirituales a veces. Nuestros hábitos y talentos no nos sirven, porque por muchos hábitos que tengamos, talentos, dones naturales, tenemos que volver a preguntar. O sea, el tiempo a solas con Dios no se puede cambiar. Ni el estudio de la palabra, ni la oración por nada. Son innegociables. Eso fue lo que yo creo, una hipótesis mía. Le faltó tiempo a Juan de preguntar, Señor, ¿qué hago? Ya está Jesús, ya mi ministerio terminó, ya pude bautizar a todo el pueblo de Israel, ya la gente se convirtió de sus pecados, el terreno está abonado, ya lo bauticé, ¿qué hago? Entonces se mete bajo la cobertura de Jesús. No podían haber matado a ningún discípulo mientras estuvieran de fiesta, porque ni siquiera ayunaban los discípulos de Jesús porque estaban con el novio, estaban de fiesta. En la época de Jesús a nadie iban a matar. Hasta sus amigos más cercanos, como su amigo Lázaro de Betania, lo resucitó. Es decir, había como un seguro de protección para todos mientras Jesús estuviera. Tremendo, ¿no? Entonces, Juan no compró el seguro. Estoy diciendo en un lenguaje figurado, como para dar contexto. Por favor, que nadie vaya a decir, no, en la Biblia no se habla de comprar ni vender seguros. No, no lo tomemos así religiosos. Juan no se aseguró de continuar su ministerio bajo la cobertura, bajo la autoridad de Jesús. Todavía preguntando de la cárcel, ya mandaba a preguntar, ¿serás tú o esperamos a otro? Imagínense. Jesús les dijo, miren, díganle a Juan todo lo que ven. Los muertos resucitan, los sordos oyen, los ciegos ven. Cuéntenle. Y eran primos, primos. A veces es como difícil para Juan creer que iban a ser de un primo, ¿sí? Porque las madres eran primas, creo, una era prima, no sé, segunda, algo así. Eran de su parentesco. Entonces, tremendo esto. Bueno, Jessica, una vez más, pues, eh, el tema de la fe ha sido importante, un tema muy, muy importante. Para mí hoy se hizo, para mí hoy se hizo luz Judas 1:5. Si no tengo fe, Dios me va a destruir. Ay, eso era del Antiguo Testamento. No, no, no. Eso está ahí, Judas, ahí, antes del Apocalipsis. No tienes fe, Dios te destruye. Tremendo eso, ¿no, Jessica? Señor, danos fe, es lo que se me ocurre de aquí a pedir, Señor, dame fe, aumenta mi fe, Señor. Bastante tremendo. O sea, entonces, no es que hay, es que yo pienso que no, yo tengo mi duda porque es que yo no sé, porque yo no te, no, 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 deje, ¿sí? Esas tantas argumentaciones para esconder temores, cero temor a la muerte, ¿sí? Cero temor a la vejez, cero temor a la enfermedad, cero temor a la pérdida de trabajo, cero temor a que se sequen los ingresos familiares, cero temor. Yo creo que porque Dios nos ha dado espíritu de temor, sino de amor. Entonces, el temor es lo contrario del amor. Entonces, Dios es amor, Dios no es temor. Hay un temor, una palabra como temor reverente, pero eso es diferente al temor de miedo. Entonces, salgamos con prudencia, con protocolos, con una cultura de cuidado, sin temor. La fe nos tiene que mover a todos nosotros. Que lo que hagamos sea consultando. Eso también es otro tema. Señor, consultamos a ti. A veces como que le consultamos a la billetera, le consultamos a la almohada, le consultamos a los amigos y a veces dejamos por fuera a Jesús, al Espíritu Santo, al Padre. Delicado eso, ¿no, Jessica? Delicado, no consultar. Hay que preguntar. Así es, siempre consultar a Dios. Bueno, Jessica, pues de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias también a los amigos de Café y Oración que nos escuchan. Estos algoritmos de las redes sociales
No estamos metiéndole dinero para que se extiendan las redes sociales. Es un tiempo que lo estamos haciendo de manera biológica, eh, no pagada. Entonces, pues es muy importante los me gusta, los likes, escribir alguna nota, un comentario, porque entonces la inteligencia artificial de la red social se lo va a ofrecer a personas dentro del mundo de la hispana que están queriendo leer marcos, que están queriendo leer números. Y aquí pues los vamos a motivar a que lean la Biblia todos los días, los vamos a motivar a que, porque este no es un programa que estemos patrocinando desde una iglesia en especial, sino es un tema de cuerpo, buscando que los nuevos creyentes, los que se están acercando al Señor, porque los que están queriendo conocer más del Señor, puedan crecer en su palabra. Y no nos preocupa mucho definir principios teológicos, 1, 2, 3, 4. Queremos que la persona se tome la tarea de leer la Biblia una vez, 2 veces, 3 veces, y que luego diga, ¿usted qué cree? ¿Que Dios es uno solo o son tres? Y la persona, uy, teológicamente, ¿qué voy a hacer? No, espérate, o sea, no presionar a nadie por teología, sino más bien por crecer en la palabra, por entender el comportamiento de Dios, los enemigos de Dios, por ver cómo amar a Dios, cómo amarnos a nosotros mismos, cómo amar a nuestro prójimo. Qué afán de construirte la teología sin haber leído la Biblia. Qué afán de tener una teología. Entonces, después de uno leer una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces la Biblia, entonces uno puede decir, no, pues yo creo que creo en esto, creo en aquello, esto me parece principal, esto es lo que Dios me mostró, esto sí, pero después de haber leído la Biblia, es que no se vale es defendiendo premisas sin haber leído la Biblia. Es lo que no recomendamos, porque, ¿sí? Porque queremos salirnos de estructuras de religión y más, porque la palabra de Dios es viva y el Señor a cada uno nos habla cosas parecidas, pero también pueden ser diferentes, ¿sí? Entonces yo de aquí, del día de hoy, salgo con fe, salgo con que si no tengo fe, Dios me va a destruir. Entonces, obligatoriamente tengo que tener fe. Bueno, muchas gracias, Jessica, nos despedimos. Bendiciones a todos y un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Bueno, espero que muy pronto nos podamos volver a ver, Jessica, aquí en Dedito, devocional diario para todos. Bueno, Jessica ya se ha convertido en una Que así colaboradora sea. internacional de Dedito. Estamos cada 2 semanas con Jessica. Bueno, una bendición siempre y un gusto estar con Jessica Jiménez desde el estado de México. Gracias, Jessica. Bendiciones. Bendiciones, un gusto estar aquí.